Buenas tardes con todos. Siendo las 5 y 6 hora peruana, continuamos con nuestra segunda ponencia. ¿Has escuchado hablar del sistema Braille? De nuestro fin de semana inclusivo organizado por los comités de CEPAI, CEPRI, CEPEM y MBL de la SOCIEM UNW. Esta videoconferencia es dictada por Puntos de Vista, Proyecto Difusión Sistema Braille, y nuestros ponentes del día de hoy son Lautaro Peretti, Ariel Figueroa y Fernando Prato. Sin más que decir, le doy el pase al primer ponente, Ariel Figueroa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Figueroa Ariel, soy miembro de Punto de Vista, un proyecto muy interesante y de carácter inclusivo. Somos de Villa María, Córdoba, Argentina, y trabajamos junto con Fernando y Lautaro en un proyecto, la verdad que muy lindo, que ahora lo vamos a explicar. Punto de Vista es un proyecto que nace de la intención de hacer llegar a la mayor cantidad de números el sistema Braille. Ese es nuestro proyecto en el que trabajamos día a día, y la misión principal en la que estamos enfocados es en difundir el sistema Braille en diferentes ámbitos de la sociedad, a partir de propuestas novedosas y creativas. Para tal fin, nos abocamos a visibilizar el sistema Braille y de formar e informar sobre las necesidades que tienen las personas con discapacidad visual, y en base a esa información generar acciones para lograr nuestro objetivo. Dentro del proyecto, yo estoy encargado del área de relaciones públicas e institucionales. Soy la persona que lleva a cabo los convenios y acuerdos con diferentes entidades e instituciones para lograr tener un impacto más positivo en lo que serían las actividades. Punto de Vista, estos últimos meses, este último tiempo, más allá de esta pandemia, bueno, que nos tiene por ahí un poco acorraladas, ha tenido un crecimiento muy interesante, la verdad, un crecimiento muy positivo. Estamos todos muy contentos con esto, porque bueno, las actividades que hemos realizado en este nivel de creatividad que tienen, y con la información bien brindada y bien llevada a cabo, la verdad que hemos llegado a lugares donde nunca pensamos llegar. Sin duda que también nos ayudó mucho el apoyo que hemos tenido de muchas instituciones de acá de la ciudad. Podemos nombrar a AERCA como institución principal. AERCA es una asociación gremial empresarial de la ciudad que aúna a todas las empresas y comercios de la zona y de Córdoba, de la provincia, nuestra provincia de Villa María y Córdoba, y trabajan para el bien común de las empresas y a la vez brindando a la sociedad una responsabilidad social que no solo se aboque todo al beneficio empresarial y comercial. Ellos nos apoyaron en un proyecto muy lindo que ahora Lauti lo va a comentar, que es el de los manteles, eso lo va a desarrollar él. Y mediante este fue el impacto, fue el impulso número 1 que tuvimos, donde llegamos a un montón de lugares. También tenemos que nombrar, sin duda, el apoyo que hemos tenido desde el municipio de Villa María. Hemos reunido con las autoridades máximas del municipio, donde también se nos abrieron las puertas para generar algún tipo de actividad. Y en el Consejo Deliberante, los diferentes partidos políticos también apoyaron el proyecto, y hemos conseguido cosas muy importantes. Como primero, lo que se consiguió fue una declaración donde habla del trabajo que realizamos día a día, entonces un reconocimiento que se hizo al proyecto, donde la verdad que estuvo muy bueno, fue un mimo al trabajo que venimos realizando. Y como algo muy importante y muy interesante, hace pocas semanas surgió una ordenanza, la ordenanza número 7683, que hace hincapié y basa su idea en incentivar y motivar a los comercios gastronómicos y en general a incluir el braille en sus servicios. El menú braille, la señalización de los baños y un par de actividades que va a hacer cada empresa, y lo va a hacer más inclusivo para que la gente con discapacidad visual pueda tener cierta autonomía que hoy no está teniendo. Otro proyecto que también va a desarrollar Lautaro y nos va a contar bien. Y por último, lo que quería comentar, que es algo también es muy importante y muy positivo para todos nosotros, estamos
muy contentos. Punto de vista, estamos en un proceso de asesoramiento legal para dejar de ser proyecto y pasar a ser fundación, y de esta manera poder tener por ahí un poco más de impacto, un poco más de llegada y darle ese marco legal que hoy no estamos teniendo. Así que bueno, estamos terminando de definir y el próximo paso es ser fundación para seguir con esto. Sin más, le voy a pasar la palabra a Lauti, que es él se enoja cuando le digo, el alma del equipo. Así como lo ven, con ese cara bueno, es el que nos reta, el que nos guía, el que nos pone los puntos. Así que, Lauti, te paso la palabra. Ariel. Lautaro. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es... Bueno, disculpen, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lautaro Peretti, tengo 21 años, soy ciego de nacimiento y estoy estudiando el 4º año de la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Villa María, provincia de Córdoba, Argentina. Y bueno, soy colaborador de este proyecto inclusivo denominado Puntos de Vista, como bien lo estaba comentando recién Ariel. Gracias a todos por este espacio y por permitir. Bueno, Lauti seguramente está teniendo un problema de conexión. Vamos a esperar un ratito. Televisión en vivo. Vamos, Lauti. Bueno, Bien, acción, voy a comenzar explicando qué es el sistema. A continuación voy a comenzar explicando lo que es el sistema Braille. El Braille es el sistema de lectoescritura por excelencia de las personas ciegas, las cuales aprenden a leerlo con la yema de sus dedos. Las personas que poseen la visión lo leen con la vista. Este sistema consta de una combinación de 6 puntos en relieve dividido en 2 columnas de 3, de cuya combinación surgen los signos de puntuación, las letras y los números. Para repasar un poco la historia del Braille, cómo surgió. Bueno, el Braille comenzó con una investigación gracias a un militar francés denominado Charles Barbier, que era un obsesionado por los mensajes codificados. Entonces decidió inventar un sistema de rayas justamente para las personas ciegas y lo presentó al Instituto de Niños Ciegos de París. Allí acudía un niño de 10 años llamado Louis Braille, quien al conocer este sistema decide comentarle cuáles son las deficiencias que él mismo tenía y bueno, y le hizo algunas mejorías a tal punto que llegó a ser el sistema que conocemos hoy, que es el Braille que yo estaba comentando recién. Prosiguiendo, algunos de los tipos de Braille son 2. En primer lugar está el Braille integral, que es el que conocemos, que es el que yo expliqué recién, que consiste en escribir letra por letra. Es decir, las palabras, por ejemplo, yo quiero escribir mi nombre, escribo L-A-U-T-A-R-O presionando los pertinentes puntos. Y luego tenemos el Braille estenografiado, que es aquel que consiste en la contracción de las palabras a través de sílabas, el principio o el final de las mismas, que bueno, provoca que los textos sean más cortos. Esa es la diferencia entre los 2 tipos de Braille. Bueno, algunos de los soportes que se utilizan para escribir Braille son, en primer lugar, la clásica máquina de escribir que todos conocemos, o que, bueno, en el caso de Argentina, los niños ciegos aprendemos a escribir con ella
porque tiene mayor accesibilidad, ¿no? Es la que más fácil se adecua a nuestras necesidades, entonces es lo primero que se incorpora. Después existen otras herramientas como el punzón y la pizarra, que también se utilizan para escribir braille. Y también están las impresoras braille, que eso ya se vincula con la tecnología y es muy complicado acceder a ella debido a su alto costo y es muy utilizada para escribir textos de mayor hoja, por ejemplo, de mayor cantidad de hojas. Por ejemplo, si uno decide imprimir libros, utiliza estas impresoras. Bueno, y por último, algunos de los soportes utilizados para escribir en braille, que en punto de vista usamos bastante, son, como decía recién, la máquina de braille, bueno, las impresoras y bueno, y las pizarras. Pero también se utilizan otro tipo de elementos, tales como el papel de acetato, que utilizamos en el caso del proyecto que estamos encabezando ahora, que es los menús en braille, colocar menú en braille en los restaurantes para facilitar la independencia de las personas ciegas. También utilizamos mucho el papel España, que es un papel de metal. Y por último, el vinilo de corte para poder formular los puntos. El vinilo de corte es muy utilizado en el caso de las señaléticas comerciales. Ahora voy a darle paso a Fernando, que es el especialista en braille y también, bueno, es quien les va a comentar cuáles son los motivos que nos llevan a trabajar de dicha manera en puntos de vista y por qué realizamos dichas acciones. Adelante. Bueno, gracias Lautaro. Mi nombre es Fernando Prato, soy profesor en discapacidad visual, profesor de personas con discapacidad visual. Y bueno, les voy a contar un poco cómo se inicia este proyecto y qué cambio fue teniendo a medida que fue avanzando. En un primer momento este proyecto surge como una necesidad personal mía, en cierta forma, de querer dejar una huella en lo que respecta a mi profesión, y comencé con la idea de difundir el sistema braille. Esto era a través de elementos como pulseras, como vieron anteriormente, como vasos. Cualquier objeto en el que yo podía incorporar el braille me servía a mí como para querer llegar a mi propósito, que era la difusión del braille. Bueno, más adelante, cuando el proyecto fue avanzando, empezamos a ver que en materia de braille y en materia de conocimiento sobre discapacidad visual había mucha falencia en la sociedad, y es por eso que fueron cambiando los objetivos y propósitos de este proyecto. Primeramente, cambiamos, digamos, la esencia del proyecto, ya que dejamos de difundirlo solamente por el hecho de difundirlo, sino que ya pretendíamos que este proyecto se visibilice en la sociedad. ¿Qué queremos decir con esto? Que haya el mayor número de personas posibles dentro de la sociedad que sepan lo que es el sistema braille, que sepa de qué consta, que sepa a quiénes beneficia. Y después, posteriormente, una vez que nosotros trabajamos lo que es la visibilización, tratamos también de trabajar lo que es la inclusión del mismo sistema en la sociedad. Esto tiene que ver con que haya mayor cantidad de cosas posibles escritas en braille, bueno, que en definitiva también sean útiles para la población discapacitada visual. Y bueno, y ese proyecto, digamos, esta visión que nosotros estamos teniendo con respecto al punto de vista, se termina cerrando la idea con charlas de formación e información en cuanto a las necesidades de las personas con discapacidad visual, que tiene que ver con esto que estamos haciendo ahora, de hacer llegar un poco el conocimiento del sistema braille, un poco incluir el braille en estas charlas y a la vez también dar a conocer cuáles son las necesidades y los beneficios que tiene el braille para las personas con discapacidad visual. Una de las cosas que observamos a lo largo de este tiempo fue que
hay como una desigualdad en cuanto al aprendizaje del sistema Braille. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros a lo largo de este tiempo y de tiempo anterior también veíamos que las personas que vemos, una vez que aprendemos a escribir y a leer, estamos hiperestimulados por nuestro entorno a practicar esta lectura. A ver, cualquiera sale a la calle y lee carteles, los medios de comunicación audiovisual nos proveen de imágenes con palabras, accedemos a revistas, accedemos a diarios, y bueno, eso nos incentiva a leer. En el caso de los niños ciegos, por lo menos en la Argentina, hablo de la realidad argentina, por ahí, esto está muy reducido al ámbito escolar. Todos los chicos aprenden, refuerzan y siguen reforzando solamente en la escuela. Son muy pocos los, digamos, los recursos en materia de braille que existen dentro de la sociedad. Bueno, por eso, entonces, con ese propósito es lo que queremos cambiar un poco. Es como que vamos muy de a poco porque es un trabajo no complicado, pero sí, no somos muchos, somos nosotros tres los que estamos atrás de todo este proyecto. Por eso también fue la idea que dijo Ariel hace un rato, de ver de cambiar el formato de este proyecto para ver de conseguir ayudas externas que, bueno, que mejorarían a que se desarrollen más acciones y actividades con respecto a esto. Bueno, ese sería uno de los propósitos, incluir braille para, en cierta forma, motivar a los niños ciegos a leer braille. Voy a contar una anécdota que es el caso de Lautaro. Lautaro en su momento, yo fui un docente integrador de él que lo integró. Bueno, en cierta forma, él se rehusaba a querer aprender braille o hacía renegar mucho en materia de braille. Pero bueno, yo creo que era una de las causas el no saber, a ver, con qué finalidad aprendía braille. A ver, si salía a la calle y no leía nada en braille, si iba a un restaurante y nadie le facilitaba su carta en braille, si iba a un comercio y no tenía ni cómo saber si ese local cómo se llamaba, en qué dirección estaba o qué rubro pertenecía. Bueno, y ahora con el correr del tiempo, eso ha cambiado en Lautaro. Es más, cuando nos juntamos siempre me dice que le lleve material en braille, que él sí quiere seguir practicando la lectura. Le empezó a encontrar una utilidad a medida que empezó a encontrar cosas que le sirvieron en materia de braille. Otro objetivo que nos hemos replanteado también es lo que tiene que ver con la independencia personal de las personas ciegas. Todos creo que cuando comenzamos a movilizarnos queremos ser los más autónomos posible, valernos por nosotros mismos. Y bueno, eso en materia de discapacidad visual se concreta parcialmente. Por lo anteriormente dicho, a ver, una persona ciega cuando acude a un local comercial, es muy poca la gente que está formada en materia de cómo atenderlos. Hay muy poca referencia braille como para que ellos puedan, digamos, valerse por sí mismos a través de la lectura braille. Y bueno, ese es otro objetivo de los cuales nos amarramos nosotros para llevar adelante este proyecto, que en cierta forma no es más ni menos que mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual. Y por último, un tercer objetivo que para mí es de suma importancia es ver qué cambio hay en esto de las personas con discapacidad visual una vez que empiece a ver que los locales comerciales están preparados para él, las personas que atienden los locales comerciales saben de qué manera ayudarlo. Y bueno, eso creo que va a mejorar a la larga lo que es la autoestima de la persona con ceguera. O sea que, a ver, a todos nos pasa que si vamos a un lugar que nos tratan bien, que vos sabés que en cierta forma te está esperando o tiene los recursos adecuados para en cierta forma brindarte, bueno, se te hace todo más ameno y te dan más ganas de salir. Acá me cuestionan mucho la gente con lo que uno habla cuando empieza a transitar en este proyecto y dice, pero las personas ciegas no se ven. Sí, se ven, existen, hay mucha cantidad de personas ciegas aquí en Villa María. A ver,
tampoco son 1 millón de personas ciegas, pero con el solo hecho de que exista una sola persona ciega, yo creo que eso es más que suficiente para que todos hagamos algo para mejorar la calidad de vida de esa persona. Bueno, esos serían a grandes rasgos los 3 principales objetivos por los cuales se está sosteniendo este proyecto. Hay más, digamos, acciones, pero en cierta forma en esta ponencia tratamos de focalizarnos en esto, que ahora va a estar en relación a las acciones que vinimos haciendo. Bueno, los proyectos de inclusión del sistema Braille, nosotros creemos que a través de esto no solo ayudamos a las personas ciegas, sino que generamos propuestas de valor en los comercios. A ver, un comercio que empieza a pensar en el otro, bueno, es un local que ya tiene una ventaja con respecto a aquel que no tiene empatía para con la discapacidad visual o cualquier discapacidad. Gracias a Dios, la apertura de los locales comerciales y de los locales gastronómicos fue muy buena, nunca tuvimos rechazo de nadie, siempre se nos escuchó y la mayoría de las personas participan de estas acciones. Desde ese lado lo veo muy productivo, muy beneficioso porque en cierta forma, más allá de que colaboran en esto, toman conciencia de un otro que está teniendo una necesidad y bueno, y tratan de ayudarlo para que en cierta forma se sientan integrados, incluidos. Una de las primeras acciones, que fue una de las que más satisfacción nos brindó, fue la de realizar unos manteles interactivos de difusión del sistema Braille. Aquí en la Argentina se utilizan muchos manteles de papel en los locales gastronómicos y un día Ariel me tiró el disparador de que teníamos que hacer algo con respecto a la mesa de la familia, al lugar familiar, y bueno, se me ocurrió, digo, qué mejor que empezar a incluir Braille en lugares donde va a haber mucha gente, como los locales gastronómicos, y es por eso que desarrollamos estos manteles. Estos manteles lo que tienen son información con respecto al Braille, el alfabeto, un poco de información como la que nos dio Lautaro, de para quiénes sirve el sistema Braille, de qué consta el sistema Braille, cómo se lee el sistema Braille, y a la vez también lo tratamos de hacer algo ameno. Es por eso que también Ariel plantea el tema de la creatividad. Tratamos de incluir juegos que tengan que ver con el Braille. ¿Está? A la vez también estos manteles, toda la propuesta que nosotros realizamos, la idea es que se vea el Braille concreto. Todos esos manteles tienen impresos en una partecita de la misma una palabra en Braille. ¿Está? Para que en cierta forma toda la gente que tenga acceso a este mantel termine sabiendo de qué consta el Braille, porque si no termina siendo un Braille visual que no termina dando una idea real de qué es el Braille. Bueno, acá en esta acción lo que hemos hecho, habíamos buscado personas que colaboraran para confeccionar estos manteles, porque la verdad tienen un costo elevado a realizar muchos, y los fuimos distribuyendo en los diferentes lugares gastronómicos de la ciudad de Villa María. Bueno, la aceptación fue inmediata y fue muy buena, y a partir de esto fue que los medios de comunicación vieron la acción, les interesó y se comunicaron con nosotros, y eso también trajo aparejado que después, como dijo Ariel, se empezaran a comunicar otras instituciones, como en el caso de AERCA, como en el caso de la Municipalidad de Villa María, como en el caso de los concejales, y para interiorizarte de qué va este proyecto, a ver, a quién beneficia, cuál es la acción. Y bueno, eso fue lo importante de esto, fue como que nos dio a conocer y a partir de ahí ya se sabe a qué apunta puntos de vista. Luego de este proyecto de los manteles, creíamos necesario empezar a incorporarnos en el Braille propiamente dicho. A ver, que todo no quede solamente en una información y en datos anecdóticos de lo que es el sistema Braille. La idea nuestra a partir de lo anterior era comenzar a hablar con esta gente del rubro gastronómico y empezar a decirles, yo creo que es necesario que incorporen la carta Braille, que ustedes tengan información en cuanto a su servicio en Braille. Y bueno, como les dije anteriormente, muchos locales gastronómicos se han sumado. Se van a sumar más,
Lo que pasa es que también todas estas acciones, como dije anteriormente, son llevadas a cabo por nosotros tres en estos momentos. Queremos sumar más gente, queremos invitar a más gente que se sume a este proyecto. Y bueno, pero en estos momentos somos nosotros tres. Y bueno, ya hay 4 locales comerciales que ya tienen su carta braille. Esto recuerden que es hace muy poco que empezamos con todo esto. Y van a ser más los que se van a sumar. Creemos que nos hemos planteado objetivos de cantidades y queremos que para fin de año tengamos un número aproximado de 50 locales comerciales adaptados con sistema braille. También damos a conocer esta propuesta porque, bueno, si la gente, es paradójico, pero si la gente no ve, no cree. Entonces, por ahí señalizamos también los ingresos a los locales gastronómicos con una plaquita, que es la que está en la parte central, avisándole que ese local cuenta con menú braille, para que sepan que en el caso de conocer a alguna persona con discapacidad visual, bueno, esa persona acudiendo ahí va a tener el beneficio de poder valerse por sí mismo a la hora de elegir una comida. Otro proyecto relacionado al braille, que no está tanto relacionado a lo gastronómico, sino a los locales comerciales en sí, es la generación de una señalética braille. Esta señalética, la idea es que existan en todos los locales comerciales una referencia táctil para las personas con discapacidad visual, sobre todo los niños, que a lo mejor al momento de acudir a ese local, la madre le diga, mira, hay un cartel con impresión braille, y le cree la curiosidad de querer leerlo. Eso es a lo que apuntamos nosotros, a que empiece a haber referencias táctiles, que empiece a haber información braille para las personas ciegas y también en cierta forma que exista, digamos, referencias braille para que la demás gente tome conciencia de esta necesidad y por ahí, desde su lugar, que a lo mejor es otro que el rubro gastronómico, empieza a pensar, bueno, ¿yo cómo podría hacer para incorporar el braille? Mucha gente ya nos ha comunicado con nosotros y bueno, nosotros a partir del rubro al que pertenezcan, lo asesoramos en materia de braille. Hemos hecho bastantes lo que son tarjetas personales de presentación impresas en braille para que la gente tenga y al momento de poder utilizarlo con una persona ciega no le dé una tarjeta lisa sin información, sino que le brinde una tarjeta con información braille útil. Esas son otras acciones que estamos haciendo con el tema de visibilizar el sistema braille e incluir el sistema braille. Y bueno, por último también todas estas acciones que hacemos en materia de discapacidad visual y en materia de incluir el sistema braille en beneficio de las personas con discapacidad visual, también lo que hacemos es darle un cierre, digamos, completo a las acciones y generamos charlas de difusión. Estas tienen que ver más que nada de acuerdo al rubro al que nos invitan. A ver, cuento el ejemplo de que nos invitó la gente de AERCA, que es una asociación que aúna comercios, y bueno, la idea era formar a esa gente en cuanto a la atención al público en el caso de que una persona con discapacidad visual acuda a su local comercial. Bueno, desde ya tuvimos muy buena aceptación y muy buena concurrencia. Recordemos, acá por lo menos estamos en tiempo de pandemia, como en Perú y en toda Sudamérica y en todo el mundo, y las cosas para organizarse tienen como ciertas complicaciones, pero bueno, eso es lo que nos demostró este proyecto, que con buenas intenciones y con ganas, más allá de que existe una pandemia, bueno, cosas se pueden hacer y se pueden realizar, y cuidándonos podemos ser, digamos, productivos en cierta forma. Esa fue la idea de punto de vista también, de mostrar que, bueno, que con ganas, con iniciativa, algunas pequeñas cosas las podemos ir haciendo. Bueno, esa sería nuestra ponencia en materia de lo que es punto de vista, de lo que es el sistema braille, y por ahí de las acciones que venimos desarrollando con punto de vista en materia de discapacidad visual y de braille.
quedamos abiertos a recibir preguntas para ir salvando a dudas que hayan surgido a lo mejor a lo largo de esta charla. Y sin antes, no quiero despedirme de un momento, sin antes agradecer a la SOCIEM UNW que nos brindó todo para poder llevar adelante esta charla, que bueno, que no es menor también porque las distancias por ahí nos desencuentran, pero como dije anteriormente, con buena voluntad todo podemos arreglarlo. Hola, sí, bueno, tenemos una pregunta de Maltao. No sé si lo pueden proyectar. Okay. Nos preguntan, ¿hay alguna práctica para empezar? Discúlpame, salgo del PowerPoint porque no puedo ver las preguntas. Sí, claro. Ya, nos preguntan, ¿hay alguna práctica para empezar a estimular las yemas de los dedos para poder hacer una braille? ¿Para hacer lectura braille? Ajá, dice, ¿hay alguna práctica para empezar a estimular las yemas de los dedos para poder hacer la lectura braille? Bueno, le voy a responder yo. Sí, a ver, cuando los niños ciegos comienzan a alfabetizarse, esto todo es un proceso, no es que de un día para el otro el niño se incorpora el braille y empieza a leer directamente. Lleva adelante todo un proceso de aprestamiento en el cual comenzamos a trabajar con elementos concretos de un tamaño mucho mayor al braille y de a poco uno lo va reduciendo hasta llegar al tamaño de la yema de los dedos. Esto lleva un proceso largo, por ahí no coincide con la etapa de lectura de los demás niños, pero generalmente tratamos de que los niños ciegos vayan a la par de los niños, llamémosle, que ven, en materia de lectoescritura. No sé si respondo a la pregunta con eso. Bueno, y en el caso, también te aclaro, en el caso de alguna persona ciega, que quede ciega de adulta, bueno, también todo este aprestamiento se realiza por ahí. A ver, no es lo mismo la conciencia de un niño que la conciencia de un adulto. Entonces, por ahí, todos estos temas del aprestamiento al braille en un adulto resulta más fácil porque es la misma persona la que quiere aprender a leer braille. En cambio, el niño ahí como que hace renegar, no entiende para qué, todavía no era consciente por ahí de su discapacidad. Y bueno, en cierta forma, los procesos son parecidos, nada más que por ahí se facilita más en el adulto. Aunque sí también en materia de facilidad también es mucho más fácil aprender con un niño porque es una esponja que recepta toda esa información y bueno, una persona adulta por ahí está más enviciada de lo que es, qué sé yo, por ahí en materia de tacto. Perfecto. La siguiente pregunta es de Gonzalo Olmos. Nos dice, ¿en qué se parece el braille en español y el braille en inglés? El braille es uno solo en materia de braille. No existe un braille español y un braille inglés. La gramática del braille, del inglés y del español se respeta en lo que es braille. No hay un braille en inglés y un braille en español. Por ejemplo, nosotros cuando Lautaro estaba escolarizado, bueno, el mismo braille se utilizaba tanto para las materias comunes como para la materia de inglés. Hay que existen todos los signos necesarios para respetar las gramáticas de cada uno de los idiomas. Si a eso también hace referencia. Es más, yo no tuve acceso ni tuve la necesidad, pero existe también unos signos puntuales para escribir en francés, que por ahí tienen signos diferentes a lo que utilizamos nosotros habitualmente. Perfecto. La siguiente pregunta es de Estela Vargas. Nos dice, ¿ustedes enfatizan más la lectura y con la escritura les apoyan con los materiales? ¿Cómo no le entiendo? ¿Ustedes enfatizan más?
Ustedes enfatizan más la lectura y con la escritura, ¿cómo hacen? ¿Les apoyan con los materiales? No sé a qué se refiere bien. Nosotros estamos haciendo énfasis en la lectura porque es donde vemos que hay mayor dificultad. Los chicos, como te dije anteriormente, aprenden a escribir, saben escribir, y después no encuentran nada en el entorno inmediato que los ayude a practicar esa lectura. Los materiales acá, gracias a Dios, en el lugar que nosotros vivimos, se consiguen, las máquinas se consiguen, que por ahí, si bien no es un elemento muy caro, tiene su costo y por ahí las familias no tienen acceso a poder comprarlo, pero hay instituciones que las tienen. Y bueno, esas instituciones son las que por ahí les prestan estos materiales para que los chicos accedan a la alfabetización. Hay realidades diferentes en cada parte del país, no es lo mismo. Nosotros estamos acá en la zona central del país, que es una zona, gracias a Dios, bastante próspera, pero hay lugares del país que no son tan beneficiosos y bueno, por ahí no sabría decirte bien cómo hacen, pero deben tener dificultades como para acceder a los materiales. Bien, hay otra pregunta. Y también con el tema de las máquinas. Bien. No, Lautaro quiere agregar algo. Como sí, claro. Comentaba recién también el tema de las cuando hablaba de las impresoras. Sí, perdón, disculpen. Que recién cuando Fernando comentaba de los materiales, yo lo que iba a responder es que también en el caso nuestro, gracias a Dios, contamos con máquinas braille, con pizarra, que era lo que yo recién les comentaba, que eso también permite que podamos trabajar. Y en el caso de las impresoras, por ejemplo, que también lo comenté cuando expliqué los distintos, las distintas herramientas utilizadas para escribir en braille, es más algo perteneciente a las instituciones, no tanto a las familias, porque como dije antes, es un costo muy alto el que tienen y eso hace que se imposibilite el acceso a ellas. Pero en el caso puntual nuestro, trabajamos con las máquinas, también el tema del vinilo de corte y generamos los puntos para las señaléticas y en el caso del menú en braille utilizamos también el papel y las máquinas y las pizarras. Muchas gracias. Para aclarar eso, bueno, está bien. No, sí, perdón, decía Fernando. No, quería aclarar eso, que por ahí en materia de materiales tratamos de ir viendo qué es lo que mejor se adapta a la necesidad de esa propuesta. Por eso para algunos casos utilizamos el papel común, después empezamos a utilizar el tema del acetato, y el tema del acetato no es un tema menor por el cual lo estamos utilizando, sino que lo estamos utilizando primero porque es un producto que queda muy bien, es como un producto, para el que no lo conozca, el acetato es como un plástico que es muy finito y se puede imprimir en braille, y sirve también en esta época de pandemias para que se puedan, en cierta forma, sanitizar las cartas. Una vez que lo tocó una persona, cualquiera sea, después le podés tirar alcohol y esa carta no se va a arruinar porque es como un plástico. Por eso, por ahí, en materia de materiales, tratamos de investigar, de ver qué es lo que mejor se adapta a las diferentes propuestas. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Valeria Laya y nos dicen, ¿conocen alguna institución u organización en Perú que difunda actividades del sistema braille? La verdad que no conozco mucho de las instituciones peruanas, pero es cuestión de investigar un poco y seguramente cualquier institución de Perú que esté trabajando con personas con discapacidad visual tengan algún taller o alguna acción con materia de braille. La verdad, de mi parte no conozco, no sé, Lautaro, vos. No, de mi parte tampoco, pero seguramente, bueno, como dijo Fernando, todos los países en mayor medida cuentan con instituciones especializadas en rehabilitación para ciegas. A ver, por ejemplo, acá en Argentina tenemos el Instituto Helen Keller, que es una institución de Córdoba Capital, que es para niños ciegos,
y el Julián Vaquero, que es un centro de rehabilitación para personas grandes. Y yo en primera persona digo que, por ejemplo, en Perú debe haber, y bueno, el braille se debe hacer foco seguramente porque toda persona ciega, desde que interactúa con la lectura, lo primero que se le da es la máquina braille, una hoja en braille, porque no va a interactuar un niño con la tecnología. Entonces, seguramente sí, hay que investigar y buscar. Bien. Tenemos otra pregunta de Solange Malagavera que nos dice, en el ámbito médico, ¿de qué forma se podría incluir el sistema braille para mejorar la atención que reciban las personas ciegas? Se lo podría contactar. El tema de mejorar los ámbitos yo creo que tiene que ver con, una vez que vos te fijas sobre las necesidades que tiene la persona con discapacidad visual, yo creo que todos los ámbitos se pueden adecuar. El tema es estudiar cada ámbito y ponerse a trabajar en eso. Nosotros, bueno, como primer inicio fuimos a la parte de lo que es gastronómico, pero el tema medicina yo creo que se puede trabajar de la misma forma, basándonos en las necesidades que existen, pero yo creo que hay cosas para mejorar seguramente, sí. Voy a aclarar algo, voy a agregar algo a eso. Yo creo que tiene que ver por ahí, a ver, es ponerse a pensar, como en todos los ámbitos, ¿qué pasaría si acudiera una persona ciega a su consulta? Bueno, en el caso de la persona ciega, el tema del braille por ahí se resuelve a partir de lo oral, de contarle qué dice, por ejemplo, un análisis clínico. Pero bueno, pero también estaría muy bueno que las instituciones médicas o cualquier institución también cuente con un recurso de poder brindarles información en braille para que a la propia persona se la lleve y pueda leer ella independientemente de que se la lea otra persona. Eso es lo que queremos tratar de ir mejorando, de ya no pensar que la persona ciega se tiene que valer de otro para que le lean algo. Bueno, ahora en sí también en materia de tecnología hay muchos avances que también resuelven esas cosas. Lautaro tiene un celular que tiene un lector de pantalla, que a lo mejor, a ver, todos los análisis, todos los pedidos médicos, todas esas cosas generalmente pueden llegar a mandárselo a través de un PowerPoint o de un archivo de texto y el celular se lo va a leer, ¿se entiende? Pero por ahí hay que dar respuestas ahí en el momento. Yo creo que también el tema de la señalética sería necesario dentro de las instituciones médicas, de que cada local tenga la señalética de las diferentes dependencias de su institución en braille. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Jimmy Díaz Carrillo, que nos dice, ¿qué planes propondrían para ampliar el proyecto fuera de Argentina? ¿Ariel? Y los planes podrían ser un montón. Nosotros, a ver, al tener este crecimiento tan grande que tuvimos este último tiempo, estamos todavía como reacomodándonos. Estas actividades que presentó Fer y Lautaro son algunas. La verdad que hay un montón de actividades re innovadoras. Les puedo contar una rápida. Se generaron un equipo de camisetas donde cuando los equipos van a jugar, bueno, pasa que nos pasó con el 2020 que se cerró todo, pero los equipos se la ponen, entonces mientras entran a la cancha, el relator está hablando del sistema braille, el tema de visibilizar. Te hablo de esa acción que de última si quieren se la podemos desarrollar bien y hay un montón de acciones más. Los planes que se pueden proponer hoy con la virtualidad, creo que es todo bastante sencillo. Nosotros no tendríamos problema en abrirnos con instituciones que trabajaran el mismo tema que trabajamos nosotros y trabajar juntos. Podéis llevar a cabo las actividades que nosotros estamos llevando hoy acá, llevarlas allá y viceversa también, si tienen alguna idea interesante y entre los dos trabajando sobre lo mismo, creo que saldrían ideas, la verdad que muy, muy lindas. Nosotros el equipo que hemos armado, a ver, yo por ahí soy un poco más institucional, pero Fer con la tecnicidad y Lauti con la discapacidad que él tiene y él nos guía sobre lo que él necesita y lo que él quiere como sociedad, entonces la verdad que es un trabajo hermoso el que venimos haciendo y estamos abiertos. Sería cuestión de conectarnos con instituciones de allá y empezar a trabajar. Hoy la virtualidad te da eso
que en un ratito, bueno, está pasando en este momento. Estamos conversando y intercambiando ideas. Así que la verdad que planes habría un montón. Sería cuestión de sentarse y ejecutarlos. Genial. La siguiente pregunta es de Gina Durán, que nos dice, gran ponencia. Agradecería que me puedan recomendar libros para aprender más sobre el braille. No le voy a recomendar libros, sino que te sugiero que ingreses a las páginas de la ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos Española. Es una institución que está hiper desarrollada y en materia de discapacidad visual tienen mucha información y muchos programas, y yo creo que lo que a vos te interesaría lo podés encontrar ahí. Es más, existe un manual del sistema Braille que se descarga a través de esa página, que está muy completo y muy bien explicado, y que bueno, que te podría servir de ayuda para si querés empezar a aprender Braille. Como así también, si podés, no sé de dónde es esta señora, poder acercarse a alguna institución relacionada con la discapacidad visual, también le podría ayudar a ver qué es lo que estaría necesitando en materia de braille. Ok, la siguiente pregunta es de Ros Durán, que nos dice, ¿desde qué edad se podría enseñar a los niños el sistema braille? Lauti, ¿querés? Bueno, gracias, Fer. Sí, justamente iba a decir eso, que quería responder. Bueno, a ver, generalmente uno cuando nace ciego, como es en mi caso, disculpen que me ponga en primera persona, es que bueno, generalmente es lo que me sucedió a mí, ingresa a un centro de estimulación temprana, se le llama, que ahí, bueno, al no tener un sentido, en este caso la vista, empezás a potenciar los restantes, el tacto, el olfato, el gusto. Y bueno, a partir de ahí, por ejemplo, para estimular el gusto, empezás a probar distintas comidas, para estimular el olfato a oler distintos olores, y en el caso del tacto, una de las tácticas puede ser tocar algunos puntos en braille. Generalmente cuando se ingresa al jardín de infantes es cuando los maestros integradores, como lo es Fernando, empiezan a inculcarle a los niños ciegos el sistema braille. Más o menos yo en mi caso aprendí a los 4 o 5 años, empecé con algunas nociones básicas, como por ejemplo leer letra por letra, empezar a distinguir los puntos, a escribir algunas letras, todavía no palabras, pero bueno, ya al ingreso de la primaria, ahí ya sí, te metes de lleno en lo que es la escritura de las palabras y demás. Pero en concreto empezás a los 4 o 5 años, más o menos, a tener una estimulación a este sistema. Y ya no te alejas más, porque es tu herramienta. Darle a los tres ponentes por haber dado una magnífica charla el día de hoy. Esperamos que este tipo de actividades se implementen en Latinoamérica. Y bueno, para finalizar, para proyectar la palabra clave, que es .02, y bueno, las páginas que se pueden encontrar para puntos de vista, tenemos la página de Instagram, no, de Facebook, que es Puntos de Vista, y también pueden encontrar en Instagram como Puntos de Vista Braille. No sé si tendrían algunas otras palabras los ponentes para concluir la charla hoy. No, solo... Sí, algo que me gustaría agregar. Dale. Bueno. Algo que me gustaría agregar es que, bueno, primero agradecer, ¿no? Agradecer a todos ustedes por el espacio, por la gran oportunidad. Es nuestra primera vez en el ámbito internacional, por así decirlo, y poder estar acá, la virtualidad,
separados pero juntos, como quien dice, poder brindarles lo que nosotros hacemos, presentar el trabajo y comunicar, sobre todo. Eso es lo más importante, lo que es este sistema, lo que favorece a las personas ciegas. Y bueno, nosotros agradecemos el espacio. Y también yo quisiera dejar una reflexión, que hoy las personas ciegas ya no somos como antes. Antes estábamos sujetos a quedarnos en casa, escuchar radio, no salir a las calles, podíamos hasta ser una vergüenza para la sociedad, porque lamentablemente se nos consideraba así, y no solo a las personas ciegas, sino también a las personas con discapacidad. Y eso con el paso del tiempo ha ido cambiando favorablemente, al punto que hoy podemos desarrollar distintas actividades como estudiar, como en mi caso, y poder desempeñarnos en algún área, como bueno, lo hago yo, que soy el que está encargado de comunicación, de puntos de vista, y la verdad me siento muy orgulloso de esto, porque me siento muy independiente, siento que hay una sociedad más abierta a las posibilidades, que permite escucharnos y que podemos seguir adelante a pesar de todas las adversidades que se presenten, que las hay, porque la vida es dura para todos. Lo importante es no dejarse vencer a través de los obstáculos y que si una piedra se interpone en el camino, intentar superarla y poder seguir adelante en busca de nuestros sueños, sin importar aquello que nos detenga. Así que bueno, espero que si en algún momento se cruzan con alguna persona ciega, lo traten de igual a igual, como lo que es, una persona con discapacidad. Y bueno, nada, de mi parte agradecer y ojalá que se siga promulgando este sistema y todas las actividades realizadas por las personas con esta discapacidad. Sí, por último yo también, nada, palabras de agradecimiento, ponernos a disposición de ustedes en lo que necesiten de esto y conectarnos con instituciones que le pasen nuestra información y poder trabajar juntos. Y creo que el resto lo dijo todo el autor. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Con esta actividad terminaríamos con el fin de semana inclusivo y bueno, el link de inscripción y el link de la ponencia se va a dejar en la descripción. Para repetir una vez más, la palabra clave es .06, disculpen, y muchísimas gracias a todos los asistentes y ponentes. Esperamos tenerlo para más adelante en siguientes actividades. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.